Lo que vamos a desarrollar en este capítulo es cómo desarrollar una tesis paso a paso sin sufrir ningún tipo de bloqueos ni de estrés. ¿Por qué? Porque hacer una tesis puede parecer como estar frente a una montaña o como algo imposible por lo difícil que es. El tema es que no es tan difícil hacer una tesis, sino que lo difícil es querer hacerla sin un proceso determinado. Hay muchos motivos por los cuales los estudiantes se bloquean al momento de querer iniciar una tesis. Y eso se debe a que quieren hacerla sin un proceso, sin seguir determinados pasos. Entonces, lo que aquí queremos explicarte es que hacer la tesis es un mundo si no sigues determinados procedimientos, si no sigues cada una de las etapas. Y cada una de esas etapas son las que nosotros te vamos a explicar ahora. Vamos a ver que de todo este mundo, cómo lo podemos ir separando en pequeñas partecitas para que esas partes sean totalmente accesibles para vos. Entonces, no tenemos que tener miedo a no saber cómo avanzar, no tenemos que tener miedo a bloquearnos, porque en cada una de las partes que vamos a analizar vas a tener ejemplos concretos y vas a saber qué hacer en cada momento. Lo primero que tenemos que saber entonces es qué es una tesis. Una tesis es un trabajo de investigación académica que tiene como propósito generar un nuevo contenido sobre un problema específico. No se trata de copiar y pegar ni de hacer una gran enciclopedia. Lo que yo necesito es un trabajo novedoso que aporte valor, ya sea al campo académico o al campo científico. Se trata de elegir un problema, formular una pregunta, desarrollar las respuestas y luego las conclusiones. Pero todo eso tiene que seguir un rigor metodológico, ¿sí? Y finalmente comunicar lo que encontramos. Se trata entonces de un proyecto con un objetivo claro, que es la pregunta del problema, métodos para obtener y analizar la información, pero esos métodos tienen que ser acordes al objetivo, los resultados, que es cómo se recabaron de acuerdo a la metodología que se eligió, y la conclusión que responda a esa pregunta de investigación. Entonces, independientemente de que estemos hablando de una tesis de grado, de posgrado o de un trabajo académico en sí, lo importante es que no importa la longitud que tenga, sino que lo importante es que todos van a tener la misma estructura. Es decir, que operativamente se trata de una tesis que tiene un título. Ese título no puede ser de cualquier forma. ¿Por qué? Porque tiene que respetar ciertos condicionamientos, cantidad de palabras, qué palabras sí, cuáles no. Una pregunta que también tiene que tener su propia forma de realizarse, los objetivos, que no pueden ser cualquier palabra, cualquier verbo, o sea, el objetivo tiene que tener una conformación, la introducción, el marco teórico, la metodología, de nuevo esa metodología que responda a los objetivos que yo me planteé, la discusión y las conclusiones, y en unos casos también recomendaciones y dejar la puerta abierta a futuros trabajos de investigación. Lo importante cuando vamos a empezar una tesis es preguntarnos, ¿por qué esta tesis tiene que importarle a alguien? ¿Por qué mi trabajo va a ser objeto de análisis por alguien? Y por eso aquí volvemos a por qué la mayoría de los estudiantes se bloquea. Y es importante saber que no es por falta de conocimiento ni de capacidad, es porque no están siguiendo un método. Entonces, ¿cuáles son los principales 4 problemas que tiene un estudiante cuando va a hacer su tarea, su tesis? Primero, que le falta foco, es decir, o tiene muchos temas en su cabeza o tiene pocos, pero lo importante es tener uno y claro. Y ese trabajo, o sea, ese foco tiene que estar específicamente en lo que a mí me interesa investigar. El otro problema que tienen la mayoría de los estudiantes es confundir tema con problema. No cualquier tema del que yo quiero hablar es un problema de investigación. O sea, no cualquier tema yo lo puedo llevar a una tesis. Un ejemplo claro, yo quiero hablar del COVID. Bueno, el COVID no es un tema para una tesis. ¿Por qué? Porque yo tengo que acotarlo a qué parte del COVID quiero hablar. Quiero hablar del COVID en medicina, quiero hablar del comportamiento de quién, de los estudiantes de primario, de secundario, universitarios. Entonces, no cualquier tema que a mí me interese, la inteligencia artificial, la tecnología, es un tema de investigación. El otro bloqueo muy importante es
creer que todo tiene que estar perfecto desde el primer momento o que tengo que saber todo el tema. No, ¿por qué? Porque la tesis, como dijimos, se hace paso a paso. Entonces yo no necesito tener todo el panorama completo. Yo lo que necesito es saber que no voy a tener todos los datos desde el primer momento. Lo que necesito es sentarme y empezar a trabajar. Y lo último y lo más importante, por lo que muchos se bloquean, es porque no están siguiendo el proceso y el método, que es el que vamos a explicar aquí. Veamos cuál es el recorrido completo de una tesis, porque como ven aquí, en esto tienen varios pasos. Tenemos el punto de partida, o sea que es cómo desarrollar la tesis, que es lo que estamos viendo ahora. Tenemos que elegir el tema, tenemos que desarrollar la introducción, tenemos que determinar cuál es el problema, tenemos que encontrar la justificación, porque este tema le interesa a alguien como argumento, la importancia de mi investigación. Tengo que saber cuál es el marco teórico. Bueno, y cada uno de estos puntos que ustedes están viendo acá es una clase que nosotros vamos a ver para tener el recorrido completo. Entonces, si bien acá se ve como una gran montaña, ya dijimos que cuando nosotros la vayamos dividiendo en partes, y cada una tenemos que respetar los pasos. Entonces, cada capítulo de lo que vamos a ver acá trabaja en 3 objetivos, en 3 propósitos específicos. Primero, vamos a ver en qué etapa estamos. O sea, ¿para qué sirve esta etapa en la que estoy? Por ejemplo, la introducción dentro de toda mi investigación. Estoy parada en los objetivos. Bueno, ¿para qué sirven los objetivos dentro de toda mi investigación? Ese es el primer paso que tengo que saber. Lo primero que vamos a ver aquí es cómo se construye y cómo lo hacemos con ejemplos concretos. Entonces, no solo vamos a saber para qué sirve la introducción dentro de toda la tesis, sino vamos a darte ejemplos para que puedas ver cómo se elabora. Y a su vez, que te permitan avanzar, porque de nada me sirve que yo ya entienda qué es una tesis, de nada sirve que yo entienda qué es una introducción si no puedo avanzar. Entonces, no es solo comprender, sino también avanzar. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es algo que dijimos recién. Esto, si bien es un proceso, no es una línea recta. Yo puedo ir y volver, es decir, puedo estar en el marco teórico y decir, ay, mis objetivos tienen una pequeña falla, los voy a retocar. O puedo estar en la metodología y decir, me parece que en la introducción me olvidé de esto. ¿Por qué? Porque tengo nueva información. Entonces, si bien es todo un proceso que yo tengo que seguir en ese orden, sí puedo volver para atrás. Sí puedo decir, bueno, a ver, acá redacté esto, pero tengo nueva información. Entonces, puedo ajustar, puedo hacer cambios. Lo que no me va a cambiar es el proceso que yo estoy enseñando ahora. Es el proceso que yo tengo que cumplir. Entonces, comencemos con el capítulo 1, que es el momento más difícil. ¿Por qué decimos que es el momento más difícil? Porque es decidir el tema. O sea, cómo elegir y delimitar el tema. Veamos aquí que, como hablábamos recién, yo tengo un proceso con varias etapas. Bueno, ahora estoy en la primera, en elegir el tema. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si el tema está mal planteado, o es demasiado amplio, o no lo acoté lo suficiente, todo lo demás se me complica. Voy a tener objetivos confusos, que me los van a rechazar desde el primer momento. Voy a tener tanta bibliografía que voy a perder un montón de tiempo. La metodología va a ser incoherente con lo que yo planteé y los resultados no sirven de mucho, o sea, son resultados inútiles. Entonces, delimitar es lo más importante porque es el acto que transforma una idea general en una investigación concreta. Entonces, lo que hablábamos al principio, no cualquier tema que yo tengo es pasible de una investigación. En cambio, cuando yo delimito, cuando yo acoto, cuando yo lo achico a algo sencillo, aquí ya directamente empieza mi gran trabajo de la tesis. Entonces veamos este ejemplo simple. Yo decía, quiero estudiar o quiero hacer una tesis sobre tecnología. Perfecto. ¿Tecnología en qué? Tecnología en la educación. Perfecto. Acá ya lo tengo más chiquito. ¿Qué parte quiero? El uso de la tecnología en los estudiantes universitarios. Lo sigo achicando. ¿Qué parte? El uso de la tecnología de los estudiantes universitarios en su momento en que van a presentar los trabajos finales.
lo sigo achicando. Tienes el uso de la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, en los estudiantes universitarios de Ciudad de México al momento que van a presentar su tesis final. Acá ya está todo acotado, acá ya está totalmente comprimido. Entonces, ¿por qué les decíamos que acá vamos a hacer todo paso por paso? Porque acá tenemos el método para elegir el tema en 7 pasos sin cometer ningún error. Lo primero es tener el área de interés, ya lo vamos a ver enseguida. Después, ver qué información tengo, o sea, yo necesito tener información del tema. Por ejemplo, supongamos que yo quería estudiar las consecuencias del COVID en el 2020. O sea, no voy a tener información porque recién los primeros estudios acerca de las consecuencias del COVID estaban saliendo. Entonces, necesito explorar que haya información. Además, necesito revisar trabajos anteriores. ¿Para qué? No para copiar y pegar, sino porque eso me sirve para el paso siguiente, que es detectar problemas o vacíos. Lo que nosotros dijimos, que muchos trabajos de investigación dejan abierta la puerta a futuros trabajos. Entonces, si yo ya veo que determinados autores han dejado ciertos temas para tratar, acá ya tengo una base para tener ideas para mi tesis. Entonces, con todos estos posibles temas, yo que hago una lluvia de ideas y los voy anotando a todos. Después, lo delimito cada uno y lo voy achicando. Es decir, todas estas ideas las voy trayendo al planeta Tierra, los voy trayendo a algo concreto y chiquito. Y lo último también, que no es menos importante, es validarlo con el tutor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas ideas o ideas muy buenas, pero el tutor finalmente me dice que ese tema no le parece relevante, o que ya está muy visto, que ya está muy estudiado, o que quiere que le dé otro enfoque. Entonces, me acepto el tema, pero no el enfoque. Es decir, no lo quieren los estudiantes universitarios, sino que quiere que lo llevemos a los estudiantes terciarios, del nivel terciario. Entonces, está bueno validarlo porque a mí me puede parecer que está bien, pero el tutor puede que quiere que le dé otro marco, otro enfoque. Entonces, eso es importante para no trabajar de más. Habíamos dicho que el primer punto era elegir el tema que te interese, un tema de interés. ¿Y por qué eso marca una gran diferencia? Porque cuando trabajas sobre un tema que conoces previamente, que te genera curiosidad, que te apasiona, que resulta atractivo, todo el proceso se vuelve más llevadero. Recuerda que cuando hacemos una tesis, estamos meses escribiendo. Entonces, no es lo mismo estar noches o tantos días, un mes entero escribiendo sobre algo que no me interesa, que estar escribiendo sobre lo que me interesa, sobre algo sobre lo que yo trabajo. Entonces, suponiendo que yo trabajo en una empresa que hace logística, escribir sobre logística, eso me va a servir, conozco el lenguaje, conozco los términos, de pronto va a ser de utilidad para el lugar donde yo trabajo, puedo presentárselo a la persona con quien yo trabajo. Tengo un montón de conocimiento que voy a poder aprovecharlo, que voy a poder brindarlo, que voy a hacer más rico mi trabajo. Recuerden que esto tiene que ser de utilidad para la comunidad científica o académica. Entonces, va a servir porque yo, por un lado, voy a aprender más y a su vez voy a poder volcarlo a la gente que trabaja en estos temas. Entonces, si el tema te apasiona, si el tema te interesa, si estás dispuesto a pasar muchas horas, muchos días, muchas noches trabajando en eso, entonces ya estás en buen camino. ¿Cuáles son muchos de los errores que alguien comete cuando va a elegir el tema? El primero, el que ya dijimos montones de veces y no me canso de repetirlo, que es elegir un tema demasiado amplio. La tecnología, la inteligencia artificial, el COVID, todos esos temas son muy amplios, entonces no me sirve, tengo que traer cosas más chiquitas. Elegir un tema que a mí no me interesa o que no es de interés personal para mí, como podría ser, no sé, la inteligencia artificial si yo estoy en otro tema, o podría ser el calentamiento global si soy una persona que no me interesa. Buscar temas que no son de lo que yo hago cotidianamente o de lo que yo me quiero dedicar o lo que a mí me va a interesar. Copiar un tema que no lo entiendo, no lo conozco. ¿Por qué? Porque a un compañero sacó un 10 con el tema de los pandas en China. Bueno, pero si yo no conozco ni de pandas ni de China,
no puedo avanzar en eso. No validarlo por el motivo que les dije recién, o elegir algo sin fuentes o sin acceso, como hablábamos recién del tema del COVID. Es decir, yo en el 2020, 2021 no voy a tener mucha información del COVID. Entonces, voy a elegir un tema que tal vez es harto interesante, pero que no voy a tener fuentes de acceso. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos para ver. Habla de salud mental, como dijimos recién, es muy amplio. En cambio, el impacto del estrés académico en los estudiantes de medicina de primer año de la ciudad de Buenos Aires, eso ya está totalmente acotado. No estoy hablando de salud mental, estoy hablando de un problema concreto que tienen los estudiantes de un determinado lugar, un determinado grupo colectivo. Bueno, ¿cuál es la decisión básica de toda investigación? Como vemos, tenemos 4 componentes: el fenómeno, el grupo, qué aspectos específicos y la temporalidad, que es lo que dijimos recién. El primero, el fenómeno, que es una experiencia o una situación que ocurre en la realidad, pero a su vez que merece ser investigada, ¿sí? Dicho de otra manera, el fenómeno que está pasando y que vale la pena que yo haga una investigación. Recordemos lo que dijimos al principio: ¿por qué alguien va a leer mi investigación? Entonces, ese es el fenómeno, un tema complejo que es de utilidad de ser estudiado. El segundo es el grupo, ¿a dónde? Es decir, ese fenómeno como que sería el uso de las redes sociales en clase, ¿en qué grupo? ¿En qué clase? Estudiantes secundarios, estudiantes primarios, exactamente lo tengo que traer, ¿sí? Lo tengo que recortar. Los estudiantes secundarios, ¿de dónde? Buenos Aires, México, ¿sí? ¿Qué aspecto específico quiero yo ver? Es decir, la desatención en clase, ¿qué quiero estudiar de ese comportamiento en las redes sociales? La falta de comunicación entre ellos. Tengo que ver cuál es el aspecto concreto que de ese grupo de estudiantes de secundarios de la Ciudad de México a mí me interesa analizar. Que si no atienden al profesor, la falta de atención, que no se comunican entre ellos, entre los compañeros, la falta de comunicación. Entonces tengo que, de nuevo, acotarlo. Y finalmente la temporalidad. ¿Cuándo lo quiero analizar? ¿Lo quiero analizar en el periodo 2020-2025? ¿Únicamente en el 2025? ¿Quiero comparar 2020 con 2025? Esa es la temporalidad. Entonces, aquí tenemos la forma práctica de saber cómo delimitar mi trabajo. Primero, definir el fenómeno, dijimos. ¿Qué acción, qué práctica, qué comportamiento es el que a mí me llama la atención que yo quiero preparar mi tesis? Eso es el objeto que me interesa analizar. Lo segundo, ¿en qué grupo? O sea, ese contexto que me interesa lo tengo que traer a algún grupo en particular. En las empresas, en un determinado país. Entonces, ¿en qué grupo? Después, ¿qué aspecto específico de ese problema quiero analizar? Hablábamos, la falta de comunicación, el crecimiento del PBI. O sea, yo tengo que traer de ese problema primero que a mí me interesaba, ¿qué aspecto específico quiero estudiar? El crecimiento del PBI, la falta de comunicación entre los estudiantes y después, lo que hablamos recién, ¿en qué periodo? Quiero un periodo en particular, quiero una trazabilidad, quiero comparar 2 periodos. Entonces, a partir de esas 4 preguntas, yo puedo hacer distintas combinaciones posibles y ya tengo un recorte claro y ya tengo clarísima mi tesis. Entonces, si hay algo claro que queremos que te lleves de esta clase, de este capítulo, es que la tesis, como dijimos, no es una tarea sencilla. Pero siguiendo una determinada metodología, podemos hacer de esa gran montaña algo más chico. Entonces, no necesitas tener todo el panorama, no necesitas saber todo. Lo que necesitas es aplicar los 4 pasos. Más de 4 pasos, los determinados pasos. O sea, lo que necesitas es aplicar los pasos que nosotros dijimos. Lo primero, el tema de interés. Esto es importante. No trabajen sobre un tema que no les interesa, porque les va a costar un montón. Busquen un tema de interés, busquen un tema que esté cerca de ustedes, busquen un tema que conocen. Después,
explorar, ver, voy a tener el suficiente material, hay información nueva, la información que hay es muy antigua, exploremos, veamos. Después anotemos todas esas ideas, hagamos una lluvia de ideas nosotros mismos solitos y anotemos. Después empecemos a hacer los acotes, vayamos probando distintas combinaciones como dijimos. ¿Dónde quiero? Estudiantes, bueno, ¿cuáles? Secundarios, primarios, terciarios. Empecemos a acotarlo, vamos recortando, vamos probando distintos escenarios. Y después empecemos con algo sencillo, un pequeño paso, nos sentamos y ya tenemos el título de nuestra tesis o al menos el tema fundamental de nuestra tesis.